en Argentina, sino en el mundo. Me voy a referir al caos. Estamos atravesando un momento de caos político, hasta diría yo a nivel geológico, ¿no? Terremotos, inundaciones, incendios. Pero hoy precisamente y específicamente voy a hablar del caos. El caos uno lo puede interpretar de distintas maneras. Yo lo voy a enfocar desde el aspecto filosófico y político. Ustedes saben que desde que hay un triángulo en el mundo, en el vértice está Trump, Netanyahu y Milei, como el triángulo, de acuerdo a mi opinión crítica, ese triángulo es el que ha motorizado y gestado el caos a nivel mundial. Si ustedes parten desde la definición de caos, podremos abordar qué significa para nosotros los argentinos el caos y qué fuerzas antagónicas podemos observar en Argentina dentro del caos. A partir de esta situación puedo definir categóricamente que la situación política nacional e internacional se tensa. Sí, se tensa la situación política, económica, internacional a partir de ese triángulo. El caos es un estado de desorden, de confusión o falta de organización. Proviene esta palabra o esta definición del griego, que significa abismo o vacío insondable. Hablando con jóvenes y no tan jóvenes, sin emplear la palabra caos, definen el estado emocional de esta manera, como si estuviesen cayendo al abismo o a un vacío que no tiene un final o un fondo. Es preocupante para muchos filósofos, políticos y pensadores como yo que la argentinidad atraviese esta situación caótica. Y lo más desagradable y triste es que muchos no advierten cuál puede ser el camino para dejar atrás el caos. Si dijimos que el caos es un estado de desorden, es porque hay fuerzas políticas, sociales, que han logrado este desorden. Pues bien, no solamente provocaron el desorden, sino que también hay fuerzas antagónicas dentro del caos. Unos que lo quieren profundizar a esta situación y otros que quieren emerger o quieren que la sociedad argentina salga del caos en forma obviamente organizada. No hay otra manera de resolver el desorden si no es organizándose. Desde la filosofía, como Platón o Ferre, interpreta la filosofía no solo como la simple ausencia de estructura, que es un poco lo que nos está ocurriendo en Argentina. ¿Dónde está la estructura jurídica donde los ciudadanos, cuando tenían un conflicto, podían pararse sobre una estructura jurídica y sobre esa estructura avanzar en reclamos de derechos o de situaciones inseguras o de confusión o problemáticas? Había una estructura. De acuerdo a la filosofía, dice que no solo es la simple ausencia de la estructura,
sino también es una matriz. Es decir, la filosofía entiende que puede ser una matriz o el principio generador de un nuevo orden, o que a partir de esa matriz surge el orden y la creatividad. Por lo tanto, la filosofía al caos no lo ve absolutamente negativo, no, lo ve como una posibilidad realmente de avance, como dice, ¿no? De creatividad. Pues en este país caótico, porque no hay una estructura jurídica conocida, mal o bien era una estructura donde los ciudadanos sabían más o menos a qué reglas atenerse o con qué reglas poder sociabilizarse en todos los planos. Yo me quedo con esta última mirada sobre la situación de desorden y de falta de estructura en la Argentina, como una posibilidad de creación, una posibilidad de cambio para abandonar esa sensación de tristeza, de desánimo que hay en muchos sectores de la población. Bueno, hay una aparente calma en estos momentos en la Argentina, y digo aparente calma porque hay mucho movimiento visible y no tan visible. Cuando los impulsores del caos, que es el triángulo Trump, Netanyahu y Milei, cuando los impulsores del caos ingresan a un estadio de calma, por ejemplo, cuando Trump propone acuerdos de paz o tregua en la guerra, cuando el silencio se impone luego de una situación tormentosa, es momento de ocuparse. Algunos dirían preocuparse. Es como cuando el enemigo está callado, ¿no? O el oponente está en silencio. Yo prefiero decir que en estado de calma hay que ocuparse. Es cuando hay que ocuparse, porque cuando la tormenta ya está desatada, es muy difícil organizarse y ver qué hacer, ¿no? Pues bien, hace unos días Trump, a través de una empresa de capital norteamericano, es una empresa petrolera, incursionó ilegalmente, así dicen las noticias internacionales, incursionó ilegalmente en la zona, en el océano perteneciente a Groenlandia. Esta empresa es para explotar la cuenca, espero pronunciarlo más o menos porque está en inglés, Jameson Land, en una región remota en las costas este de Groenlandia. La cuenca, la Jameson Land, que es donde está la empresa, es una incursión en el norte, digamos, mirando desde la Argentina, es en el norte, con una actitud ilegal propia del imperialismo, violenta en el accionar porque es ilegal. La empresa se llama Greenland Energy. Pues no solamente Estados Unidos está incursionando en Groenlandia, sino que también lo está haciendo en el sur de nuestro país, en nuestro territorio marítimo circundante a Malvinas, y en este caso vuelve a aparecer el triángulo, ¿no? Estados Unidos, Israel, en este caso aparece Inglaterra porque es Malvinas, y el triángulo, ese vértice que señalé,
al comienzo está, porque Milei está negociando con los países que están explorando los mares de Malvinas, ¿no? Que circundan Malvinas. En el norte de Malvinas, precisamente en León Marino, operan a través de una empresa de capitales israelí, pero que tienen bases tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Miren ustedes. Esta empresa israelí se llama Navitas Petroleum. Es increíble cómo desde el norte al sur estos países imperialistas, colonizadores y un servil como Milei, que abre las puertas para el colonizaje y el robo de nuestra energía, de nuestra fauna marítima, donde Milei, en una actitud ilegal, inconstitucional, hace acuerdos por fuera de la estructura constitucional, bueno, digamos, por fuera del Congreso. Por eso que hay caos, porque no hay una estructura en el accionar de este triángulo, sino directamente es la prepotencia del que produce el caos para que las poblaciones afectadas tengan esa sensación que caen al precipicio, al abismo, y hay un desánimo porque no hay ley, no hay derecho, no hay norma vigente de dónde sostener la estructura que existía y que hoy no existe. Pero como dije que del caos podemos decir que es la plataforma para la creatividad, observamos que el caos no significa siempre quietud o una calma eterna. ¿Por qué? Porque hay fuerzas en pugna. Las fuerzas en pugna en este caso sería el imperialismo, el pueblo argentino, me voy a referir específicamente a donde yo vivo, que es en Argentina. Yo vivo en la provincia de Tucumán, al norte de Argentina. Para los que no saben, yo me llamo Laura Figueroa, abogada de derechos humanos, abogada laboralista. Políticamente me identifico con el trotskismo, tengo pensamiento crítico y tengo interés, mucho interés, en profundizar cuáles son las fuerzas en pugna en la República Argentina. Antes era antiperonismo y peronismo, pero hoy, precisamente hoy, aparece una fuerza política antagónica al triángulo que provocó y provoca el caos a nivel mundial. Que dentro del caos también observamos algo superlativo, que es el exterminio de sectores de la humanidad. Ustedes saben perfectamente que hay guerra en nuestro planeta y dentro de la guerra hay prácticas penadas por el derecho de guerra, que es el derecho internacional, el derecho penal internacional. Entonces se está extinguiendo en forma natural sectores determinados de la humanidad, no, son planificaciones deliberadas de exterminio de sectores de la población, donde pretende este triángulo extraer riquezas para acumularlas en pocas manos. Sí, me estoy refiriendo a Siria, a Libia y sobre todo a Palestina. ¿Y por qué no a países africanos? ¿Y por qué no a Haití? ¿Y por qué no a Cuba, al pueblo cubano? ¿Y por qué no a nuestra República Argentina? Esas fuerzas en pugna
que hoy están en la República Argentina son las que tienen que definir el statu quo del caos o de un nuevo orden. Del caos solamente se puede salir con nuevo orden, con nueva estructura, no con estructura vieja, porque el que produjo el caos está proponiendo una estructura distinta a la que existía antes del inicio del caos. Hace muy poco tiempo, precisamente el 6 de agosto, donde hubo una movilización importante contra el intento de Milei de que nuestro país sea una colonia, todavía está en pelea, estamos peleando, estamos defendiendo los derechos soberanos de nuestro país. No está dada la última palabra en esa guerra que planteó Javier Milei. Pero hubo una derrota parcial, pero hubo una derrota en el Senado. Hay dos puntos importantes que Milei todavía llora en silencio en su casa, en Olivos, nuestra casa, se la hemos prestado por un tiempo, llora en silencio haber perdido 2 puntos de esa ley. Hay otras que no, que están por ser discutidas en diputado, que son muy importantes porque tienen que ver con el sometimiento de nuestro pueblo a más miseria y postergación, como son los desalojos por falta de pago en los alquileres o desalojo de nuestras comunidades originarias de sus tierras, etc. Después de esa derrota, hubo un silencio significativo por parte del gobierno y ese silencio fue interrumpido abruptamente por la jefa. A esta altura los periodistas están diciendo que es la verdadera y auténtica jefa de la República Argentina. Nadie la votó, pero en los hechos concretos es la que está manejando, según el periodismo, el Poder Ejecutivo. Milei está en Olivos, muy reservado, hay comentarios muy desagradables, preocupantes, a los que no me voy a referir porque como buena abogada que soy no tengo elementos probatorios, pero sí me voy a referir a las declaraciones de la jefa, Karina Milei. Karina Milei salió a los medios públicos diciendo a los simpatizantes, a la comunidad, aquí estamos, no estamos en retirada, estamos, convocamos, queremos abrir nuevos locales, seguimos dando la batalla política, etcétera, etcétera. Apareció, pero no logró ocupar ese vacío de poder hasta ahora existente en la República Argentina. En el vértice opuesto a la propuesta de la jefa, hay una fuerza que viene emergiendo hace bastante tiempo, pero con una contundencia en los últimos 2 años, que es la corriente ideológica trotskista argentina. Su principal referente es una mujer, una joven mujer. Es Miriam Bregman. Pertenece y milita en el partido, en el PTS, Partido de los Trabajadores Socialistas. Una decisión de la vieja corriente morenista trotskista argentina. Es un partido que ha tenido participación muy importante en varias esferas de la escena política, tanto estudiantil como los derechos humanos y obrera. No tanto barrial, creo, ¿no? Más está el movimiento socialista de los trabajadores en el trabajo barrial,
Pero bueno, voy a centrarme en el PTS porque es el emergente en estos momentos como fuerza que se contrapone al caos en forma continua, coherente, con propuesta, con una inteligencia puesta al servicio de los trabajadores, de los ciudadanos violados en sus derechos humanos, una dirigente que viene creciendo en simpatía, no solamente por su inteligencia, su coherencia, sino por su honestidad. Ha sido candidata a presidente o presidenta y tuvo una brillante exposición en el debate donde lo dejó a Javier Milei como lo que es, un títere del poder. Y la frase que quedó y quedará en la historia, gatito mimoso del poder, y no se equivocó porque es así, es un gatito mimoso. De león, nada. Bueno, sí, yo tengo una guía de mis pensamientos y me estoy fijando para no olvidarme si de esa guía yo estoy transitando correctamente. De esa polarización, que no hay otra fuerza, hay dos, la ultraderecha y la izquierda trotskista. El trotskismo argentino, ¿qué es lo que propone contraponiéndose al autoritarismo fascista? Democracia obrera, democracia popular, anticapitalismo. ¿Cómo? A través, Miriam Bregman dice, ¿cómo hacer una realidad a este debate y a esta propuesta? Es formando comités de debate, de discusión, intercambio, propuesta y de organización para luchar, ¿sí? Si desde el poder proponen destrucción, el pueblo debe salir a luchar democráticamente, organizadamente, pero sí para resistir, oponerse y poder triunfar con un programa. A esto de los comités, que se armó toda una discusión entre las distintas organizaciones políticas, trotskistas, si era mejor asamblea, si eran comités abiertos, donde podían intervenir todos los partidos políticos trotskistas o no. El PTS planteó su crecimiento como partido, seguir en el frente de Izquierda Unidad, a nivel electoral, etc. Hay toda una discusión que no hace a lo estratégico. Para mí no hace a lo estratégico. Lo estratégico es la elaboración del programa. Y hasta ahora las corrientes trotskistas en lo principal coinciden todas. El problema siempre está en el debate del cómo. ¿Cómo llegar a concretar un programa? Ahí están las diferencias. Cuando el PTS propone comité de apoyo a Miriam Bregman, yo critiqué porque no hay que personalizar, hay que proponer comité para apoyar un programa, y creo que fue revertido ese error político, táctico. Y hoy, según lo que están diciendo, hay muchos comités de debate en el país y me alegro profundamente. Yo desde este espacio apoyo todas las propuestas donde se delibere honestamente y fraternalmente. Yo los apoyo. Ahora, junto con el PTS, el MST está proponiendo unificación
ya no electoral, sino unificación partidaria o un frente único político para enfrentar a la ultraderecha de Milei. Izquierda Socialista es otro partido que escindió del trotskismo morenista, que plantea por ahora no seguir en el frente electoral, no unirse en un frente único ni en un frente partidario o hacer un partido, único partido. Es decir, hay distintas posturas, hay distintos métodos, pero en general hay una sola moral. Y digo en general porque hay un partido que para mí, perdón si se enojan seguramente, pero es mi opinión y mi opinión crítica. Para mí hay un partido que se llama de ideología trotskista, pero para mí abandonó el programa trotskista hace bastante, que es el Partido Obrero, con profundas desviaciones populistas hace varios años, donde sufrieron derrotas políticas importantes a partir de la llegada de Milei, pero fundamentalmente el inicio del retroceso partidario comenzó ya con el gobierno anterior de Alberto Fernández a través del Polo Obrero, que fue una desviación y sigue siendo una desviación populista que no corresponde a un partido trotskista, para nada. El Partido Obrero ha tenido una actitud deshonesta, no propia del trotskismo, que es descalificar desde lo moral a una compañera que viene librando miles de batallas. No digo que sea perfecta, no hay ser, ni mucho menos un dirigente político perfecto. Obviamente que yo como trotskista y como mujer y como abogada de derechos humanos y laboralista como es ella, yo voy a defenderla. Y a los errores los comento, los debato democráticamente y con respeto. Es vergonzoso, no es doloroso, sino vergonzoso que un partido con profundas desviaciones populistas se atreva a descalificar a la compañera, de hacerle el juego a otra corriente política como es el peronismo. Lo que pasa es que el Partido Obrero siempre fue gorila, siempre fue antiperonista. Yo no soy peronista, yo no vengo de una corriente política donde hicimos alianzas políticas con el peronismo. Pero Nahuel Moreno, el dirigente que fundó el Partido Socialista de los Trabajadores, que luego se llamó el Movimiento al Socialismo, nunca fue gorila, al contrario, siempre dialogamos con los peronistas, porque quien desconoce que la clase obrera en aquellos años era fundamentalmente peronista, era por lo menos ingenuo y yo diría ignorante. Si la clase obrera era peronista, debíamos dialogar con los trabajadores peronistas. Más de una vez hicimos acciones conjuntas, por ejemplo en los derechos humanos. Hemos enfrentado al genocidio y a los genocidas junto con los militantes de derechos humanos peronistas. Fundamentalmente, las organizaciones de derechos humanos fueron y son kirchneristas peronistas. Por lo tanto, el gorilismo del Partido Obrero es inaceptable para mí. Y repudio sus calificaciones contra el Partido Socialista, contra el Partido de los Trabajadores Socialista,
el PTS y fundamentalmente contra su figura política principal. Dicho eso y aclarado eso, voy a aplaudir la iniciativa transmitida por Miriam Bregman a la sociedad en su conjunto. Ya los jubilados nos manifestaron y nos siguen manifestando que salir solos los días miércoles no solamente no se consigue lo que peticionan, sino que son agredidos y violados en sus derechos todos los miércoles por las fuerzas represivas, por las fuerzas que maneja desde el terror, desde el Estado, Javier Milei y sus socios. La convocatoria que hizo Miriam Bregman para septiembre, que la llama la marcha de la bronca o la marcha contra Milei para que se vaya Milei, no es una convocatoria solamente para los trotskistas. Que sepa el Partido Obrero que si quiere concurrir, que concurra, pero no va dirigido solamente a los miembros del Frente de Izquierda Unida. Sería absurdo, sería antitrotskista ser sectario y totalmente irreal pensar que una lucha contra ese triángulo imperialista se lo puede hacer desde un solo sector. No somos los únicos que queremos la derrota de la derecha. No sean tan soberbios y tan pequeños burgueses pensar que solamente el trotskismo puede derrotar a la ultraderecha. La convocatoria a la marcha de la bronca tiene que ser de todos los sectores que estén con bronca, que estén en contra del plan económico represivo de Javier Milei, Trump y Netanyahu. Esa bronca que tenemos contra un plan económico que ha empobrecido casi al 70% de nuestra población, también abarca la bronca a lo que está haciendo Estados Unidos, Inglaterra e Israel en nuestras Malvinas, el saqueo de nuestras riquezas, la destrucción de nuestro territorio a través de exploraciones sin ningún rédito económico a nuestro país. El desplazamiento de comunidades originarias para que estas empresas hagan exploraciones o para que empresas inmobiliarias hagan negocio en contra de los derechos de nuestras comunidades, de nuestros hermanos argentinos del norte y del este de nuestro país y del sur en la Patagonia, con la complicidad de los gobernadores, ¿no? Justicialistas. Pero bueno, volviendo al tema de la convocatoria a la marcha por la bronca contra el gobierno de Milei, yo le escuché a Miriam Bregman decir que todo el mundo puede ir con sus banderas. ¿Qué quiere decir? Que el sindicato metalúrgico, que una comunidad barrial o un comedor barrial o una comunidad estudiantil que tenga su identificación, pueden, es decir, que todos los que quieran ir con sus propias banderas pueden y deberían ir, porque tienen que ser multitudinaria, no tiene que ser una marcha trotskista y no lo va a hacer, porque está propuesta para que no sea trotskista, sino para que se plasme en la realidad la unidad de acción tan proclamada desde distintos sectores. La unidad de acción, no electoral. Porque ahora emergieron algunas caras que son corresponsables de lo que estamos viviendo en la Argentina. Son las mismas caras
con las mismas propuestas o silencios cómplices que hace muy poco salieron. La unidad de acción, ¿se acuerdan? Cuando Miriam Bregman le decía, no propongo unidad electoral con ningún sector del Partido Justicialista, sino unidad de acción si tenemos algunos puntos en común contra este gobierno y contra este plan. Pues esta es la oportunidad. Espero que muchos militantes o no militantes peronistas puedan y quieran unirse a este planteo, porque no hay otro planteo de lucha contra el gobierno. Están hablando de las elecciones para el 2027. Es decir, que el PJ hoy lo que propone es la inacción. ¿A ustedes les parece que el Partido Justicialista, como la CGT, le esté diciendo a los trabajadores desocupados esperen hasta el 2027 porque piensan que van a ganar? No, señores. Esta es una convocatoria abierta para salir a decir no. Y sería el comienzo de la derrota política de Javier Milei. Si se da la marcha en forma multitudinaria, debe ser muy bien organizada, que es lo que supongo que ya lo están haciendo. A la propuesta del PTS se ha sumado el Movimiento Socialista de los Trabajadores, el MST. Muy bien, los aplaudo. Ya están haciendo reuniones, asambleas, organizándose para la marcha. Sé, porque lo escuché al Pollo Sobrero, que adhiere al planteo de Miriam Bregman, a la marcha de la bronca. El Pollo Sobrero es obrero ferroviario, es dirigente gremial y está convocando desde su sector a los trabajadores, peronistas o no peronistas, a los trabajadores a la marcha contra el gobierno de Milei. Y también escuché a dirigentes de izquierda socialista convocar a la marcha de la bronca. No lo escuché, por supuesto, al Partido Obrero. Pero creo que la convocatoria, esta amplia, debe abarcar a otros sectores de la izquierda y aunque no han detallado con nombres la convocatoria que hace Miriam Bregman, porque no es necesario, yo calculo que Convergencia Socialista y el Nuevo Más también se van a sumar. Y seguramente otros grupos que no están identificados en forma pública también lo harán. Esta es la oportunidad para realmente ir definiendo la relación de fuerza entre la ultraderecha y la izquierda. ¿Qué es lo que propone, además de la exteriorización de la bronca? Que el caos termine, finalice, se acabe. ¿Y cómo se hace esta definición? ¿Cómo se llega a esta definición? Con propuestas ordenadoras. La bronca por sí sola no te dice nada, no te lleva a ningún lado, pero sí las propuestas ordenadoras que pongan en caja o que tengan la bronca un objetivo a donde llegar. Para llegar a una profunda transformación de la realidad. Para llegar a esa profunda transformación de la realidad hay dos programas. La del capitalismo e imperialismo, que ya la conocemos, más capital en pocas manos, destruir
las fuentes de trabajo del ser humano para ser reemplazado por la robótica, que gobiernen tecnócratas, que el ser humano por sí solo se vaya extinguiendo, porque si no va a haber fuente de trabajo, como propone estos grupos imperialistas, la humanidad va a tener una transformación numérica y en todos los aspectos, ¿no? Que es otro capítulo para ser analizado. ¿Cuál es la propuesta que tiene este sector de tecnócratas para la humanidad? Y después la otra propuesta antagónica es el anticapitalismo. Entonces, es capitalismo, imperialismo versus anticapitalismo, con más democracia, pero democracia obrera y popular, para que gobiernen los trabajadores con una economía socialista, es decir, anticapitalista, donde el ser humano ocupe el lugar central y no las máquinas, ni la robótica, ni la inteligencia artificial, sino que esos dependan de los seres humanos. Que los seres humanos, trabajadores, porque los trabajadores no solamente son trabajadores de fábrica, el científico es un trabajador también. El profesor universitario es un trabajador, un médico es trabajador. Todo puesto al servicio de la humanidad y no la humanidad al servicio de las empresas tecnócratas. Entonces, si el caos se transforma en lucha organizada, la confusión, el desánimo y la sensación de vacío desaparecerá, seguro, pues va a emerger un nuevo orden, que no es el nuevo orden que está instalando ese triángulo perverso. Es el nuevo orden político-económico que la izquierda plantea a la humanidad, porque no es solamente para la Argentina, sino para la humanidad. Si la transformación, este nuevo orden político-económico se hace en un solo país, no va a triunfar, no tendrá un final exitoso, tiene que ser internacional para toda América Latina y obviamente para el mundo en su conjunto. Ese nuevo orden político y económico se llama socialismo. Y no se debe establecer un solo país, sino en la sociedad mundial, donde el derecho sea colectivo y no individual, liberal, sino que ese derecho sea para todos, sea pergeñado para todos, respetando obviamente, y acá es muy trotskista el planteo, que no es posible el socialismo sin el respeto irrestricto de los derechos esenciales del hombre, como la creatividad, la libertad, la propiedad individual, tu casa, tu morada, tu trabajo. Y todo lo demás tiene que ser colectivo. Que todos podamos disfrutar del paisaje, de la montaña, del agua, de los recursos naturales, de la producción económica, sociabilizar la producción y que no quede en 2 o 3 perversos que gobiernan hoy el mundo. Tiene que desaparecer la dictadura del capitalismo. Este nuevo orden que propone la izquierda trotskista es casualmente destruir la dictadura capitalista e imperialista. ¿Cuál será el resultado de esta contienda que la estamos viendo hoy con claridad en la Argentina?
No somos videntes, nadie lo sabe, porque se está dando esta batalla ideológica y estas fuerzas antagónicas en lucha están en pleno desarrollo. Va a depender de lo que haga el pueblo. Fundamentalmente, si el pueblo no se compromete en esta contienda, el resultado va a ser negativo para la humanidad. Si el pueblo nacional e internacional resuelve acabar con la dictadura del capitalismo, del imperialismo genocida, podremos salvar a la humanidad y al planeta. Nada más ni nada menos que de eso estamos hablando. Porque los que proponen mesas de encuentro de dirigentes para unirse para un programa electoral para el 2027 están ocultando esta verdadera batalla, que puede ser la batalla final de la humanidad o por lo menos de un sector enorme de la humanidad y del planeta. El trotskismo aparece, como dije, como única corriente de izquierda a nivel nacional e internacional. Hasta hoy es la única corriente ideológica con un programa anticapitalista y con democracia obrera y popular. Es la única oposición permanente y coherente al plan contra el plan capitalista proimperialista colonizador de Javier Milei. La unidad de todos los sectores trotskistas es sustancial en este desafío, pero si no se logra por el sectarismo, por ejemplo, del Partido Obrero, seguirá adelante con los demás partidos trotskistas o corrientes trotskistas. Yo estoy convencida que el caos va a quedar atrás a partir de la organización obrera y popular para una salida a un nuevo orden anticapitalista e imperialista. Bueno, creo que hemos abordado un punto muy importante para Argentina y para el mundo. Me sumo a la convocatoria de la marcha de la bronca. Que nos unamos y que definitivamente podamos derrotar al enemigo Javier Milei. Él se puso en ese lugar y así lo tomo como un enemigo. Bueno, hasta pronto.